Vamos a leer Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Amén. Filipenses capítulo 2. Hablábamos de ayer de humillarnos a nosotros mismos y pues también esto que el Señor nos manda en la palabra, ¿verdad? Es importante que lo consideremos para nuestras vidas, amados hermanos. Muy bien, Filipenses capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1. Perdón, Filipenses capítulo 2, déjenme llegar a mí por ahí. Capítulo 2, ya llegué. Versículo 5 al 11. Vamos a ver, 5 al 11. Amén. Adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Los temas más sencillos son los que luego se nos dificultan más para poner por obra porque lo consideramos tan sencillo. Todos sabemos que hay que obedecer la palabra de Dios. ¿Quién no sabe que hay que obedecerla? Pues todos lo sabemos. Sería hasta pues un poco repetitivo decir, vamos a hablar de la obediencia, pues ya sabemos que hay que obedecer. Bueno, pues el problema es ese. El problema, amados hermanos, es que una característica hermosa de la fe puesta por obra, una motivación correcta en nuestra mente para lograr las cosas, caminar en las cosas eternas, es precisamente saber obedecer en el momento preciso. Y obedecer estando humillados ante la poderosa mano de Dios. Como ahorita lo veíamos también, nuestro hermano Cres nos exhortaba, nos animaba acerca también de estas cosas en cuanto a la tentación que de repente viene de parte de Satanás y nosotros tenemos que fortalecernos y obedecer lo que la Escritura dice. Y eso es un detalle muy importante, amados hermanos, que dice aquí, dice, haya pues en vosotros este sentir. Miren, amados, el problema es que nuestra responsabilidad, nuestra comunión, nuestro amor es para con Dios, ¿verdad? Es para con Él. Estamos en el matrimonio, estamos en este mundo, sí vemos las cosas tangibles, pensamos que las cosas son en esta vida, que el esposo, la esposa, cual sea el caso, pero somos fáciles de olvidar que nuestra responsabilidad es delante del Señor. Y este sentir que tenemos que tener presente en nuestra vida dice que nosotros no tenemos que estimar el ser lo que somos, ¿no? Como cosa que aferrarnos, sino tenemos que despojarnos de... miren, amados, tan fácil como despojarnos, porque no tenemos nada de lo cual podemos engrandecernos. Nada de nosotros, pues somos menos que nada y no tenemos nada. Entonces despojarnos, pues debería ser fácil. El Señor Jesucristo sí tenía de qué despojarse, nosotros no. Y nos debe ser fácil despojarnos de nosotros mismos para humillarnos. Y en esta condición de hombre, el Señor nos manda, ¿verdad?, a humillarnos y hacernos obedientes hasta la muerte y hasta que el Señor regrese. Lamentablemente, amados hermanos, no estamos a veces dispuestos a obedecer cuando nuestras pasiones, cuando nuestros intereses están de por medio. Y es fácil rebelarse a la poderosa mano del Señor. Es fácil rebelarse, es fácil oponerse, como decía ahorita nuestro hermano Cres. Nos resistimos a la palabra y quien se resiste a la autoridad de Dios, pues a lo resistido de Dios se opone y no estamos de acuerdo en afianzar nuestros corazones al Señor. Y en el momento importante y fuerte, como ahorita lo veíamos en la enseñanza de hace rato, es cuando tenemos que obedecer con humildad. Obedecer al Señor y tomar la actitud correcta es de suma y valiosa importancia. Vamos a ver el porqué, amados hermanos.
en el libro de Daniel, hoy lo veíamos en la mañana, ¿verdad? El libro de Daniel. Perdón, amados. Daniel capítulo 9, vamos a ir por allá. Está después de Ezequiel, está el libro de Daniel, siervo de Dios, ¿verdad? También escogido, digámoslo así, al azar, ¿no? ¿Qué quiere decir al azar? Pues que no viene de una genealogía ahí, ¿no? Que sea especial, ¿no? Sino que ya para ese entonces hemos visto en los estudios de la tarde que el Señor ya a quien quiere da, como decía Pablo. Pablo decía, el Señor a quien quiere engrandece, humilla al que quiere. Y vas a decirle al Señor si hizo bien o hizo mal. Pues claro que no. Él hace como Él quiere y da a quien quiere, y esa es la gracia por la cual somos nosotros redimidos. Capítulo 9 dice, versículo 9 en adelante, del 9 al 19, vamos a ver qué dice. 9 de 9 al 19. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Era un pueblo que invocaba el nombre del Señor y pues ni modo que anduviera en desobediencia, decía Daniel. Hazlo, Señor, porque mira, estamos invocando tu nombre y aquí estamos en toda desobediencia y no hemos confesado nuestro pecado. ¿Qué decía Daniel, amados? Dice, no pecamos contra hombre, no pecamos contra nosotros, pecamos contra ti, Señor. Lo mismo decía Daniel, contra ti he pecado. No he pecado contra Betsabé, contra Urías Eteo, contra nadie más. He pecado contra ti. Cuando le gritas a tu mujer, ¿contra quién? ¿A quién le gritas? Pues al Señor. Contra él pecas. O sea, tu mujer se va a ofender y se va a herir. Pero pues más se hiere y se ofende el Señor y él sí hace justicia. Y la mujer cuando desobedece o se rebela contra su esposo, ¿contra quién se rebela? Contra el Señor. Así de fácil. Y es lo que veíamos que hizo el Señor. El Señor se humilló y fue obediente para no rebelarse contra Dios. Cuando José, vamos a ver rápidamente, ¿verdad? José, llamado José el soñador, ¿verdad? Le pusieron el soñador, pero le hubieran puesto José el obediente, porque también le hubiese quedado muy bien ese apodo. José el obediente.
Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Pero pues le pusieron el soñador, pues habría que ver quién fue el que le puso ese apodo. Era un hombre de Dios, sumamente obediente. Y quiero llegar ahí al pasaje donde está con la mujer de Urías. Urías, ya me pasé, es un poquito más acá por el versículo. Josué es esclavo de Egipto. Capítulo 39 de Génesis, ¿verdad? Versículo 7. 39:7, vamos a leer del 7, ¿verdad? Vamos a leer nomás hasta el 17 nomás, ahí vamos a ver. Venga, Amén. vamos a leer. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, se había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió, y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Amén. Bueno, hermanos, ya conocemos esta historia. Quiero que pongamos la mirada, si Dios nos permite, en el versículo 9. ¿Qué es la respuesta de José cuando esta mujer le dice que duerma con él? Él dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, le dice José a esta mujer, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él no dijo, ¿cómo le voy a hacer esto a Potifás, que ha sido tan bueno? ¿Cómo voy a hacerle esto a mis padres? ¿Cómo le voy a hacer esto a ella? ¿No? ¿Cómo te voy a hacer esto a ti? ¿O cómo voy a... No. ¿A quién tenía presente José? Al Señor. ¿Cómo voy a pecar contra el Señor? ¿Cómo voy a pecar contra el Señor? Eso tenemos que tenerlo en cuenta, y es lo que Daniel confiesa: contra ti pecamos, Señor, contra ti no obedecimos tu voz, todo Israel traspasó tu ley, todos pecamos, nadie hizo caso de lo que tú dijiste, y el pecado fue contra ti, no fue contra las personas, contra la familia, contra el hombre, contra la mujer, fue contra ti. David también lo dice, contra ti hemos pecado. Y son confesiones que también hace, por ejemplo, Nehemías, que también cuando ora de esta manera, Señor, hemos pecado contra ti. Y nosotros, amados, ahora en el pacto de la gracia, consideramos esto, que todas nuestras dejaditas, nuestras dejaditas de la carne que andamos ahí, nos dejamos andar con nuestras pasiones, que ya le gritamos a la esposa, que ya andamos en nuestros berrinches, eso no es contra la esposa, es contra el Señor. Y somos re buenos para ofendernos, somos re buenos para ofendernos, y las esposas se indignan, y los maridos se indignan, pero no es contra el hombre, es contra el Señor. Y vamos a dejar de ver esto, amados hermanos, simplemente por nuestras pasiones. Pensamos que nuestra carne es suficiente para tapar con una cobija nuestro pecado y que Dios no nos tome por culpables. Desde luego que no.
Pero el diablo nos engaña de esa manera, amados. Eh, ¿Contra quién pecamos cuando desobedecemos? Contra el Señor. ¿A quién desobedecemos? Al Señor. Y ese es el problema que tenemos, amados. O sea, es fácil mirar a una mujer para codiciarla, ¿verdad? Tu esposa no se va a dar cuenta, pero ¿quién sí se da cuenta? El Señor. La mujer puede ser respondona, ¿verdad? Y vaya que no se deja, porque hay mujeres que no se dejan y no se va a dejar. ¿Cómo se va a dejar? Si es injusto, ¿no? Naval que me tocó y cuando se pone brava, ¿contra quién se pone brava? ¿Contra quién desobedece? ¿A quién desobedece el mandamiento que el Señor le da? ¿A quién desobedece? Pues al Señor, al Señor. Contra Él pecamos. Él es el que ve lo gravoso, es el que sufre todos nuestros pecados y que está viendo la injusticia que hay. Él es el que nos está ayudando. Y gracias a Dios por la sangre de Cristo, porque si no, pues el Señor con la mano en la cintura hace como lo hizo en el tiempo de Noé. Y dice, yo no tolero a los hombres que son carne y todo el tiempo andan haciéndolo mal. Mira mis hijos. Los engrandecí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y este pueblo mío no entiende quién los creó, no entienden contra quién pecan cuando se pelean el uno con el otro, cuando se ensoberbecen el uno contra el otro, cuando responden y dicen, no, yo no quiero. Y se lo hacen al Señor. Nos rebelamos contra Dios. Así de fácil. Y ese es el problema, amados hermanos, que por eso podemos decir, no, pues en la obediencia está la bendición. Pues sí, pero eso ha quedado nada más de pura lengua, amados hermanos. Esto ha quedado de pura lengua. ¿Cuál más lo dice? ¿Cuál más lo declara? ¿Cuál más lo conoce? Pero a ver, a la hora de ponerlo por práctica, ¿estamos obedeciendo la voz del Señor o estamos pecando contra Él? Y qué tremendo, amados, que recordemos que hubo un error que cometió Saúl como rey de Israel, desobedeció la voz del Señor. Y hubo un error que también David hizo, igual David desobedeció la voz del Señor. Pero después de una desobediencia, el problema, lo peor que puede pasar es otra desobediencia, porque eso ya, si en la primera el Señor es paciente, en la segunda, créanme que ya no hay mucho menos oportunidad, y si se persiste en el pecado, no hay esperanza. David se arrepintió y pagó con obediencia, se arrepintió, reconoció su pecado y obedeció bajo las mismas circunstancias y presentó la ofrenda de obediencia que el Señor le pedía y de arrepentimiento. Pero Saúl no, Saúl en vez de arrepentirse, pagó con soberbia, con obstinación, ¿verdad? Y ya no, es que hay las circunstancias, ¿cómo voy a dejar yo? Y sí, me equivoqué, pero fue por culpa de él. ¿Eso le vamos a decir al Señor? Amados, no podemos nosotros abrir nuestros ojos espirituales y ver con la santidad de Dios y ver la maldad de nuestro pecado y la injusticia de nuestras obras. Se supone que deberíamos de verlo llenos del Espíritu, amados hermanos, porque el Señor abre los ojos de los ciegos y no podemos decir que conocemos al Señor y seguimos siendo ciegos a lo que el Señor considera gravoso. ¿Por qué la disciplina bíblica que hace rato mencionamos, amados hermanos? Porque tenemos que considerar gravosas ciertas cosas que para el mundo son normales. Ay, sí, pecó, déjalo. No hizo nada malo. ¿Cuál es la exageración? Uy, qué exagerado. Bueno, pues eso es lo que en el mundo se dice. Pero el Señor, por menos de esas cosas que luego nosotros decimos, qué exagerado, por menos de eso, el Señor destruyó toda la tierra. En el tiempo de Noé, el agravio fue que los hombres, los hijos de Dios, que eran hijos de Dios, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Desde el tiempo de Sed, que los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor, se han constituido por la fe los hijos de Dios. Se les hizo fácil tomar mujeres entre los hijos de los hombres que no conocían al Señor. Y tú puedes decir, ¿qué malo hay de eso? Pues es amor puro. Y tan buena muchacha, mira, sí, hombre, no es cristiana, pero es re buena muchacha. Deja que tu hijo ande ahí. Bueno, y tú lo puedes ver sencillo. Llega el pastor y el pastor dice, de ninguna manera, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso no debe ser. Y entonces uno empieza, ay, qué pastor tan amargado, qué exagerado. Uy, no, anda en la carne porque seguramente anda en la carne. Y entonces casan al muchacho, se casa la muchacha, por decirlo así. Pero el Señor lo ve tan gravoso que por ese detalle destruyó la tierra. Y cuando el esposo que tiene que amar a la mujer no la ama, y uno puede decir, pues aquí ninguno de mis amigos lo hace,
en el mundo es normal, es más, ella se lo merece. Pues sí, en el mundo es normal, pero delante del Señor es una abominación, es una cosa vil, es una cosa digna de muerte, y el Señor va a castigar. Y qué hermoso que en su palabra nosotros podamos abrir los ojos y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, contra tu santidad, contra tus principios morales, me he rebelado, no me he rebelado contra mi esposo, porque las hermanas, qué buenas son para rebelarse, no se rebelan contra el esposo, se rebelan contra el Señor. Contra el Señor, a Él es al que le contestan, a Él es el que le gritan, no es al marido, es al mandamiento que se dejó y dice, no me interesa, aquí hago lo que yo quiera y suelto a mis pasiones desbordadas y al cabo después Dios me perdona, porque Dios me va a perdonar, porque estamos en la gracia. Eso es el causante, amados hermanos, de las tragedias que pasan delante de nuestros ojos. Y luego cuando viene la reprensión, cuando viene el castigo, decimos, ay, ¿por qué me pasan estas cosas a mí, que soy tan bueno? O dice la mujer, que soy tan buena, ¿yo qué hice? ¿Verdad? O sea, de repente viene la consecuencia, el matrimonio es baratado, los hijos andan en otro lado, las aflicciones llegan porque no se ha construido en la santidad, y luego todavía reclaman y culpan al Señor que porque el Señor no ha hecho nada. Y esa es la necedad del hombre, amados hermanos, y por eso decía la palabra que vimos en en Filipenses, el Señor en su condición de hombre se humilló, ¿verdad? O sea, no solamente se humilló en su condición de Dios, Él se despojó a sí mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo, ahí ya estaba humillado, siendo en forma de hombre, pero aún en forma de hombre, aún como hombre, se humilló, amados hermanos. O sea, ya como hombre, pues ya qué más podría humillarse el Señor si estando en la forma de Dios se hizo hombre, siendo esclavo. Pero aún había más para humillarse, y así nosotros. Siempre hay algo más en donde podemos humillarnos, y más nosotros, amados hermanos, que tenemos mucho en donde nos hemos ensoberbecido, y hay que humillarse porque la humillación es lo contrario de la soberbia, y nosotros vaya que somos soberbios, por eso el Señor nos manda a que tenemos que humillarnos sobremanera para que Él sea exaltado. ¿Quieres comentar, mi amada esposa? Adelante. Y es que muchas veces también nos olvidamos de la omnipresencia y la omnisciencia del Señor. Que el Señor está, aunque no lo veamos, Él está y Él todo lo sabe. Y como no lo vemos, perdemos, o sea, dejamos de creer, se nos olvida, porque andamos muchas veces en la carne. Sin embargo, o sea, vemos si se nos presentara un caso de que a lo mejor el esposo nos habla rudamente, ¿no? O nos está haciendo alguna exhortación que parece que nosotros la pudiéramos considerar injusta, pero delante de un hermano, de una hermana, de los hermanos de la iglesia, ¿cuál sería nuestra actitud? Quizás nuestra actitud sería un poco más prudente, más respetuosa. Digo, quien aún con los hermanos trata así mal al esposo, y pues está peor el caso, ¿no? Porque aún es tropiezo para los demás. Pero pues de alguna manera tienes temor de Dios y dices, ay, no quiero ser tropiezo, pero pues el Señor, qué bueno que no quieras ser tropiezo y que delante de los hermanos pues te cuides y demás, pero pues también, o sea, el Señor ve todo. Y cuando no hay nadie contigo, ¿cuál es nuestra conducta? No, hay una parte en el Salmo 51 que dice, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, qué importante es nuestra conducta cuando nadie nos ve. Cuando estamos con los que más tenemos confianza, que es nuestro esposo y nuestros hijos. Cuando estamos en los momentos de presión. ¿Cómo somos? Y ahí ya el Señor nos ve todo, ve lo que pensamos, ve lo que hacemos. Y hay que tener temor de Dios. Y qué importante es poder ver todo en relación al Señor. Efectivamente, contra Dios pecamos. Y Él trae consecuencias sobre nuestra vida. Es triste porque el Señor es muy bueno y misericordioso con nosotros. Y solamente es ir al Señor y el Señor, pues, hará justicia, ¿no? O en este caso también pondrá el pecado delante de nosotros.
pero es importante poder meditar en la palabra del Señor y levantarnos e ir a Cristo. Y decir, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, no quiero esto. Y es que también es importante que nosotros no perdamos la autoridad que es el velo sobre nuestra cabeza, que es nuestro esposo, ¿no? Esa autoridad que nos da sobre nuestros hijos. Pero si uno es desobediente con el esposo y después te toca a ti dar un consejo a tus hijos o una orden, pues tus hijos tampoco lo van a obedecer. ¿Cómo les exiges si no tenemos muchas veces autoridad moral? Porque estamos acostumbradas a hacer las cosas de acuerdo a lo que sentimos, de acuerdo a lo que vemos. Eso es injusto y no está bien que haga esto, y también él pecó y también él tiene actitudes así, porque yo voy a obedecer esto. Pues no. Y pues se lo hacemos al Señor porque estamos infringiendo un mandamiento, ¿no? Que es respetar al esposo, porque no solamente decimos no lo voy a hacer, sino hablamos de más y faltamos al respeto. No ponemos la otra mejilla. Dice, si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Si te pide de beber, dale de beber. No respondas mal por mal, da bien por mal. ¿Y qué hacemos? Todo lo contrario, porque nos olvidamos del temor a Dios, nos olvidamos que Dios lo está viendo todo, todo. Si nos presentaran una prueba de circunstancias desagradables, de momentos de presión delante, así como público, todos los hermanos, como si estuviéramos ahí en la pantalla del cine y todos nos están viendo en esas pruebas, ¿cuál sería nuestra conducta? Bueno, pues dice en Hebreos 11 que tenemos una nube de testigos viéndonos. Entonces es algo que muchas veces nos olvidamos. Nos olvidamos y empezamos a pecar, pecado tras pecado, porque dejamos de considerar que Dios nos está viendo. Amén. Acuérdense de lo que decía Agar, libro de Génesis, acerca de cuando ella vio al Señor y dice, menciona al viviente que me ve, ¿no? O sea, Dios está vivo, amados hermanos. Dios está vivo y Él nos ve, amados. Es la diferencia entre los dioses falsos y el Dios verdadero. El Dios verdadero todo lo ve, todo lo juzga. Y Él da a cada uno según su obra, amados. Hay que tener temor y hay que sujetar esa carne, recordando que el Señor te está viendo, ahí te está viendo todo, la intención de tu corazón. Y Él sabe las intenciones, porque yo luego veo personas que se engañan a ellas solos, ¿no? Se engañan solos. Se engañan solos, se creen sus propias mentiras y tienen por alabanza esa canción mundana que dice, yo te lo juro que yo no fui y que tú tienes cara de pirulí. Y los estás exhortando, hermano, tu actitud fue esta. No, yo no. ¿Cómo crees? ¿Cómo no? Mira el fruto. No, yo no fui, no, me están calumniando, ¿no? Bueno, hay que reírse, hermano, llorar. Pero sí, el Señor todo ve la intención y sabe dónde estuvo el pecado y sabe la intención, y a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 15 al 20, bueno, el 23. Romanos 6 del 15 al 23. Vamos a leerlo, amados hermanos, acompáñenos con sus apps. Amados, no olviden ya irse comprando su bibliecita de papel. No la abandonen, porque cómo nos va a hacer falta ahora en los tiempos postreros cuando venga la persecución. Va a ser muy fácil desconectarnos con la app, pero vamos a tener nuestra bibliecita de papel, ¿verdad? Bien cuidada, y si nos la quitasen, pues hay que aprenderse los cantos que estamos cantando, que ahí nadie nos va a quitar eso en nuestro corazón. Vamos a leer, amados hermanos, capítulo 6, del 15 al 23. Primero día. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la desobediencia para justicia?
Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Amados, ¿queremos seguir siendo esclavos del pecado? O dice la palabra, obedecer de corazón a esa enseñanza que nos dio Cristo. Esa enseñanza es para hacernos libres, amados hermanos, pues ahí el que quiera ser libre, pues obedecerá. Y será libre de esas ataduras de amargura, de maldad, de aflicción, de desesperación, de todo eso malo que viene cuando uno se pelea y ya se siente mal, y ahí se acá, y ya estoy todo estresado, afanado. Que queremos ser libres de eso, estar en paz, así como nuestros miembros antes servían en la injusticia, ahora sirven al Señor. Y el Señor dice la palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor es vida en Cristo Jesús. ¿Estamos obedeciendo de corazón esa forma de doctrina? ¿O nos está faltando, amados hermanos? ¿O decimos que sí, pero no? Ahí está la clave, ahí está la clave. O sea, está el detalle, pues, ¿no? Como dijeran ese artista. El detalle es que podemos nosotros decir que sí, decir que estamos obedientes, decir que creemos en el Señor, pero si no estamos obedeciendo de corazón, y de corazón, amados hermanos, con todo nuestro ser, concentrados, yo no le voy a gritar, mujer, pase lo que pase, porque es lo que le prometí al Señor, ya hemos hablado de eso. Yo no voy a ensoberbecerme porque yo le prometí al Señor que me iba a humillar, porque es lo que manda su palabra, que me humilla hasta la muerte, sea obediente. Eso voy a hacer. Eso es lo que pide el Señor, algo sencillo. Tenemos que perseverar. ¿Qué actitud pide el Señor? Hay que tomar esa actitud. No hay opción, amados. No hay opción. Si es que queremos ser libres, si es que queremos escapar de nuestra condición humana, animal, terrenal y diabólica, queremos un matrimonio en paz y queremos que este proyecto santo de vida, este proyecto glorioso fructifique en nuestros hijos, en nuestros corazones, pues entonces obedezcamos al Señor, así de sencillo. Por eso les decía que como algo tan sencillo, nada más no lo hacemos. Toda la gente teológicamente sabe la bendición que es obedecer al Señor. Y entonces, ¿por qué no estamos viviendo esa bendición? ¿Por qué no estamos comiendo de ese fruto? ¿Por qué no estamos disfrutando de esas mieles cuando ya lo sabemos? Pues el problema es porque no lo ponemos por obra. No queremos realmente obedecer de corazón. Obedecemos nada más de lengua, de boca, pero no de corazón. Y es lo que tenemos que corregir. Amén. Hay una parte en la Escritura que está en 2 Samuel 12:1. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Muchas veces no sabemos la Escritura, sabemos lo que es correcto, pero resulta que cuando nos pasa a nosotros, no nos damos cuenta o tratamos de esquivar que nos hemos equivocado. Este es un ejemplo con David.
Y más adelante dice, o sea, como el Señor le dice, tú esto lo hiciste en secreto. Más esta porque el Señor le da una sentencia, o sea, levanta juicio contra David. Tú esto lo hiciste en secreto, mas todo esto que te he dicho será a plena luz del día. O sea, todavía el profeta llega y le dice, o sea, David andaba en pecado. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasó después de que él pecó? ¿Quién sabe cuánto tiempo pasó para que Dios le haya dicho esto a David a través del profeta? Y él pudo haberlo dicho antes o hecho confesado su pecado antes, pero no lo hizo. Entonces, muchas veces así andamos nosotros. Por eso es bien importante poder temer a Dios y siempre ver nuestra vida delante del Señor, nunca compararnos con otros, porque siempre, pues compararnos con otros, a lo mejor podemos decir, no, pero yo no hago lo que fulanito hace, o yo no hago lo que ella hace. No, tenemos que compararnos con la Escritura en todo momento, porque muchas veces esto pasa. Por eso el Señor le dice más adelante esto, o sea, tú lo hiciste en secreto, mas todo esto te acontecerá a plena luz del sol. Está en el versículo 12, dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Eso es lo que él no se justificó. En el momento, pues yo creo que se sintió muy mal porque era un hombre de Dios. Podemos equivocarnos, pero qué importante es que ante la exhortación, porque hay muchas cosas que nosotros no vemos y los demás lo ven. Entonces, ¿qué tal si llega tu esposo o un hermano, una hermana y te dice, hermana, veo que te has alejado del Señor, mira, checa tu vida, has dejado de buscar del Señor, ya no te vemos en las reuniones, ya tu rostro ya no es como el de antes, ha decaído, estás fría. Todo eso cuando andamos en la carne o en el mundo nos es pesado. Pero como Natán, aquí el rey David lo tomó con humildad, ¿no? Y dijo, contra el Señor he pecado. Entonces, vemos más adelante, después, cuando tengan un tiempo, en 2 Samuel 12, véanlo, cómo el Señor aún tiene misericordia de David porque no lo desechó. Pero pues sí hubo una consecuencia que David tuvo que ahora Que sí afrontar. que afrontar. Así es, amados hermanos, porque David ya no quiso ser más esclavo de ese pecado. Y después las consecuencias que el Señor le dictaminó como castigo por su pecado, Él las llevó con obediencia, Él las llevó con una buena actitud, corrigiendo el problema de la desobediencia que había tenido. Entonces, miren, amados, si nosotros no obedecemos a la primera prueba del Señor, no hay problema, nos la va a volver a presentar y te vamos a tener que obedecer ahora al doble o al triple de lo que pudimos haber obedecido primero de una manera más sencilla, porque así es el Señor. No vamos a escapar de las cosas que el Señor quiere hacer, porque Él quiere salvarnos, amados hermanos. Quiere darnos la vida abundante que Él ha prometido por medio de Él, y solamente así, exhortándonos y limpiándonos, lo vamos a lograr estando en esta condición de muerte. Pero bueno, amados hermanos, qué bendición que podamos meditar en esta palabra. Ya se nos acabó el tiempo. Tenemos tarea, amados, doblemente, y todo esto es lo que Dios nos ha hablado esta noche, tanto en la reunión anterior como ahora, que tenemos que fortalecernos en esa obediencia al Señor para resistir la tentación, resistir todo lo que venga, los dardos de fuego del maligno y todo lo que hay todavía ahí en nuestro malvado corazón que no está conformado a Cristo. Y todo esto lo vamos a poder hacer obedeciendo de corazón. Obedezcamos de corazón y vamos a ver qué bonito camina todo. Obedezcamos de corazón y vamos a ver cómo todo va tomando su orden. Vamos sacrificando nuestra carne, vamos entregándonos con esfuerzo al Señor, obedeciendo paso a paso, un día a la vez, actitud por actitud, y vamos a ver el fruto glorioso que está delante de nosotros por medio de la gracia de Cristo. Bueno, amados hermanos, vamos a terminar aquí, vamos a orar, ¿verdad? Para que el Señor nos siga ayudando en esta misericordia y no nos abandone en estos proyectos para su gloria. Oremos a Él.
Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta misericordia que nos das de reunirnos esta noche para tu gloria, Señor. Gracias por estos mensajes que hemos recibido en estas horas, Señor. Gracias por tu amor, porque no nos has desechado y nos sigues exhortando y nos sigues animando a caminar en tu obediencia. Perdónanos, Señor, si hemos desobedecido tu palabra, si hemos desobedecido tu consejo, porque contra ti hemos pecado. Y hemos puesto nuestras maldades delante de ti, y en vez de darte alabanza, hemos puesto nuestros pecados ahí en el trono, y esto es abominación delante de tus benditos ojos. Perdónanos, Señor, hemos sido insensatos, pero si no fuese por la sangre de Cristo no tendríamos esperanza. Gracias porque tú propiciaste nuestros pecados por la sangre de nuestro amado Salvador, para que, libertados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ayúdanos, Señor. Permítenos seguir adelante en nuestros estudios, seguir adelante en esta actitud de nuestro corazón humilde a ti, Señor. Toma control de todo, Padre. Presérvanos la vida para servirte y no nos olvides, Señor. Ten misericordia de nosotros en estos tiempos. Oramos por nuestras autoridades para que se dejen guiar por ti, Señor, y no se envanezcan en sus razonamientos, Señor, ni estén al margen de la ley. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, amados hermanos, pues gloria al Señor. Vamos a enviar unos saludos ya para despedirnos esta noche y ya poder ir a descansar, aunque hemos descansado en el Señor, ¿verdad? Porque eso es lo más importante. Vamos a empezar por mandar un saludo a nuestros amados hermanos Ney y Josué, o Josué y Ney, que nos escuchan aquí desde Córdoba, Veracruz. Un abrazo muy grande, muchas bendiciones. Un saludo a nuestra hermanita Michelle, una joven que está llenándose mucho de la palabra en este tiempo. Nos da mucha alegría, la animamos a seguir perseverando en la gracia de Cristo, obedeciendo la voz del Señor. Qué alegría. Un saludo grande para nuestros amados hermanos Cres y Patti, ¿verdad? Un matrimonio de mucha bendición, que el Señor lo siga usando. Seguimos celebrando el cumpleaños de nuestro hermano Cres, ¿verdad? Qué bendición que todavía podamos seguir en las celebraciones, todo para la gloria del Señor. Un saludo muy grande para nuestros amados hermanos Jorge y Lulú. Un saludo muy, pero muy afectuoso en la gracia del Señor. Que el Señor los siga usando y los siga bendiciendo para su gloria, allá donde el Señor los ha sembrado, para servirle con todo amor y con toda diligencia. Otro saludo muy grande a nuestros amados hermanos, jóvenes ellos, con mucha devoción y humildad en el Señor, a nuestros hermanos Alejandro y Aurora. Un saludo muy grande a nuestros amados hermanos, muchas bendiciones. Les mandamos un saludo muy afectuoso. También a nuestra hermana Rocío Koch, que nos escucha desde León, Guanajuato. Nuestra hermanita Rocío, un abrazo, un saludo muy grande. Otro saludo muy grande y muy afectuoso para nuestros amados hermanos allá en Playa del Carmen, nuestros hermanos Isaac e Irma Lara. Bueno, amados, los hermanos ya que nos conocemos, aunque sea ahí de vista, y ya tienen muchos años, que hemos convivido apenas hace unos pocos años, pero yo me gozo con ver el testimonio de sus vidas, de su búsqueda del Señor, y los animo a seguir adelante en esa gracia, y le doy la gloria a Dios que en este tiempo nos permita tener esta comunión. Estamos muy agradecidos con el Señor por esta gracia. Les mandamos un afectuoso y caluroso abrazo hasta Playa del Carmen, Quintana Roo. Otros saludos para los hermanos Lulú y Jorge, o Jorge y Lulú. Un saludo muy grande a sus hijas, a toda su familia. También un saludo grande para nuestros amados hermanos aquí que nos escuchan desde Córdoba, Veracruz. Los hermanos Alan y Laura, qué alegría volverlos a ver por estos medios. Qué gozo saber que le están echando ganas en el Señor. Hay que perseverar, no hay de otra. Y qué alegría que matrimonios jóvenes perseveren en la gracia y en la obediencia a Cristo, porque ese es el único camino. Un saludo grande, amados hermanos. También los hermanos Andrés Canché, que ahorita él está en Cozumel, su esposa está en Playa del Carmen, pero les mandamos un saludo muy grande. Y bueno, un saludo grande a nuestro hermano Andrés. Gloria a Dios por su vida. Sabemos que en Cristo Jesús todo es posible y que veremos más de su gloria en la vida de nuestro hermano, de su familia, de su casa, porque el Señor es bueno. Así que le mandamos un abrazo muy grande y lo animamos, hermano, a seguir con ese ánimo dispuesto a la obediencia a Cristo, obedeciendo de corazón.
seguimos adelante. Un saludo para los hermanos Rosy y Eder aquí en Córdoba, Veracruz, unos muchachos también muy fervorosos, muy nobles para amar al Señor. Estamos muy contentos también de poderlos saludar. Les mandamos un saludo muy grande y muchas bendiciones. Un saludo grande a nuestra hermana Gina Lara allá en Capilla, Veracruz. Un saludo, hermana, qué alegría que nos escucha. Muchas bendiciones. También un saludo muy grande hasta Lima, Perú. Hasta allá, hasta Lima, Perú. Hasta por ahí Villa El Salvador. A nuestros amados hermanos, hermano Beto y su esposa, sus hijos, le mandamos un saludo. Y el bebé que viene en camino, o la bebé que viene en camino, que ya merito, ¿verdad? Creo que ya falta poco, hermano. Creo que por ahí ya estamos ya casi, ¿verdad? Están ya casi a que se dé ya esta fecha de que puedan hacer esta bendición del Señor, esta herencia del Señor. Le damos la gloria al Señor, seguimos adelante y saludamos a nuestra hermanita, nuestra hermana Gloria ahí en Huatusco. Un saludo muy grande. Muchas gracias que nos está escuchando, hermanita Gloria. Sigue adelante, perseverando en la gloria del Señor. Un saludo a los hermanos que no están en un perfil de Facebook, pero que nos están escuchando también. Un saludo grande. Y si alguien se me olvidó saludar, le pido perdón y le mando un saludo doble y triplicado en el amor del Señor. Muy bien, amados hermanos. Mañana 1 de la tarde, si Dios nos presta vida. Y mañana, si también a las 10 de la noche, terminamos ya esta sección número 7. Y ya nos faltan tres semanas, ¿verdad?, para terminar esta sesión de matrimonios, la cual ha sido de mucha bendición, y le damos la gloria a Dios por su misericordia. Que descansen, amados hermanos. Dios los bendiga, reposen en el Señor. Nos vemos mañana. Saludos, hermanitos Cres, Pati, felicidades nuevamente. Un abrazo, los amamos. Y también, como a todos los demás hermanos, también a todos los amamos. También con mucha alegría les mandamos un saludo. Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones y paz en el Señor. Paz en el Señor, amados. Bendiciones.